tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Continúa la incertidumbre política en Puerto Rico. El Senado aplazó hasta el próximo lunes la audiencia sobre la designación de Pedro Pierluisi como sucesor del gobernador Pedro Rosselló, cuya renuncia se hará efectiva mañana a las 5 de la tarde. Para el 5 de agosto está convocada una vista pública para que Pierluisi defienda su nombramiento. Ahora el debate se centra en quién deberá asumir el cargo ante la no confirmación del secretario de Estado. Expertos señalan que Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, debería por ley hacerse con el poder de la isla en forma interina, aunque la funcionaria ha dicho no estar interesada en hacerlo. Quiero saludar en esta parte del programa, cuando son las 5 o 6 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico. Señor Acevedo, bienvenido, buena tarde para usted. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. La crisis política por la que atraviesa la isla pareciera no tener una solución clara. ¿Por qué pospone el Senado la designación o no de Pierluisi? Es decir, ¿es sí o es no? Mira, es una tragedia, es lamentable para Puerto Rico, pero el partido que está en el poder, que es el partido del gobernador saliente, el que el pueblo obligó a renunciar, Ricardo Rosselló, el Partido Nuevo Progresista, el partido que aboga que Puerto Rico se convierta en un estado federado, algo en lo que yo estoy opuesto y la mayoría del país. Ese partido ha colapsado, no tiene la capacidad de atender esta crisis, pero tristemente le corresponde a ellos porque ellos controlan la Cámara de Representantes, ellos controlan el Senado y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, todo el mundo sabe que quiere ser gobernador. Y todo este juego de hoy, de posponer la consideración del señor Pierluisi para el lunes, no es otra artimaña de que tratar de agudizar la crisis para que de alguna forma le caiga a él en las manos el puesto de la gobernación. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero hay una gran incertidumbre en el país. No se tiene claro. Yo te puedo anticipar lo que entiendo que va a suceder. Sí. Ya hace unos minutos Wanda Vázquez emitió un mensaje de tweet bien corto diciendo que ella está lista para asumir la responsabilidad. Así que yo creo que mañana si me envió un tweet, no lo tengo a la mano para leértelo, pero fundamentalmente digo que está lista, no dijo gobernadora, pero dijo estoy lista para asumir la responsabilidad que la Constitución y la ley disponen. O sea, sí, pero no, porque había dicho que no estaba interesada. Bueno, ella puede, sí, ella ha dicho que no está interesada, pero ella nunca ha dicho que no va a asumir la responsabilidad. Así que yo creo que a las 5:01 vamos a tener a Wanda Vázquez de gobernadora, pero es una gobernadora que entra con gran debilidad. El pueblo tampoco la quiere. En su propio partido no tiene apoyo. El presidente del Senado va a tratar de socavarla, va a tratar de sacarla del puesto prontamente. Yo lo que confío, pero vuelvo y repito, no he visto todavía esa madurez política de ese liderato, pero yo confío que Wanda Vázquez asuma el cargo, le diga al país que va a estar solamente un periodo corto de tiempo, ella designe a un nuevo secretario de Estado que sea una persona aceptable para la mayoría del país y para su partido, y que al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, no le quede más remedio que tener que confirmar esa persona. Una vez esa persona jure como secretario de Estado, entonces Wanda Vázquez podría renunciar a la gobernación, ya que a ella no le interesa, y esa persona quedarse. Pero estoy especulando y deseando lo mejor para mi país. Pero en este momento, el Partido Nuevo Progresista, que es el partido que lamentablemente está en el poder, está prácticamente incapacitado para gobernar. Señor Acevedo, Puerto Rico tiene que contar con alguien que satisfaga, por decirlo de alguna manera, las expectativas del pueblo. No puede ser tan difícil encontrar a alguien que sume voluntades de los puertorriqueños. Estoy de acuerdo contigo, pero lamentablemente en este momento esa decisión de recomendar a esa persona, de encontrar a esa persona, está en manos del liderato de ese partido.
y el presidente del Senado aparentemente no ha demostrado ningún interés de aceptar a nadie que no sea él mismo. Y si él asumiera la gobernación, el pueblo se va a volver a tirar a la calle, porque el señor Rivera Schatz es una persona claramente homofóbica, claramente machista, ha insultado a la prensa. Hoy mismo en su discurso insultó a la prensa nuevamente, y yo no tengo dudas de que si él fuese la persona que al final del camino tomara el cargo de gobernador, el pueblo se volvería a tirar a la calle. Pero hay personas que pertenecen a ese partido, sí, y que son personas respetadas, pero por alguna razón, y por eso te decía que han demostrado una incapacidad para atender la crisis, por alguna razón no los acaban de proponer, y esa sería la solución a la crisis. Se menciona, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Bayamón, Ramón Luis Rivera, sí, no es de mi partido, pero es una persona que se le respeta. Se le menciona al vicepresidente del Senado, Larry Selhammer, como personas que serían aceptables para el país, pero por alguna razón no se han hecho disponibles o no han sido propuestos. Por eso pienso que esa debe ser la labor patriótica que asuma Wanda Vázquez, ella decir: yo voy a pedirle a alguna de estas personas que se haga disponible y enviarlo al Senado. Y si el señor Rivera Schatz los vuelve a colgar, pues el país sabrá que el impedimento para darle estabilidad a Puerto Rico se llama Tomás Rivera Schatz. ¿Usted cree que si Wanda Vázquez asume, digamos, esta posición de buscar a alguien que cree consensos para el cargo de secretario de Estado, pueda aminorar el rechazo que también hay hacia ella? Bueno, yo no creo que ella va a poder gobernar, por eso te decía, yo creo que ella le debe decir al país: mire, yo voy a estar aquí por 2 semanas, una semana, y que su responsabilidad sea esa que acabamos de describir tú y yo, sí, identificar a esa persona. Si ella identifica a una persona que sea aceptable para el país, ella se va a crecer ante la historia y ante el pueblo, y va a renunciar como gobernadora, va a dejar a esa persona y el país se lo va a agradecer. Y yo pues estoy aquí presumiendo o siendo lo más positivo posible, sí, y quisiera pensar que eso es lo que va a pasar, pero hasta ahora el liderato político del Partido Nuevo Progresista le ha fallado malamente al país. Lo único que están interesados es en sus agendas políticas. Por ejemplo, el presidente del Senado hoy publicó una columna en uno de los principales periódicos, y la columna se llama Partido Nuevo Progresista, y a él lo único que le preocupa es el partido, cuando todo el mundo lo que está pensando es en el país. Y eso es lo que tenemos que romper, y vuelvo y repito, confío que Wanda Vázquez, aunque sea por un periodo breve, ponga al país por encima de cualquier interés partidista y personal. Quiero agradecer a Aníbal Acevedo por estar con nosotros en esta parte del programa. Muchísimas gracias. Es noticia en desarrollo. Estaremos atentos en los próximos días a ver qué es lo que ocurre. Buena tarde para usted. Buenas tardes a ustedes también. 5:13 minutos, hora Costa Este, 4:13 minutos, hora Lima. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la indignación en Chile por la revelación de un nuevo caso de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Una comisión creada por la Compañía de Jesús confirmó que el fallecido cura Renato Poblet abusó de al menos 22 mujeres, de acuerdo con las denuncias presentadas. Los abusos habrían ocurrido a lo largo de un periodo de 48 años, entre 1960 y 2008. Antes de su fallecimiento, en 2010, el religioso contaba con un gran respeto dentro de la sociedad chilena, hasta el punto que fue condecorado con el Premio Bicentenario, el mayor reconocimiento que entrega el gobierno chileno. La Compañía de Jesús en territorio de Chile ha pedido perdón por los casos de abuso, pero descartó situaciones de encubrimiento. Es noticia el revuelo que causó este video en México. En la grabación se ve a 2 integrantes de la recién creada Guardia Nacional hablando con un ciudadano vestido de civil. Según reportes de medios locales, uno de los uniformados está en estado de embriaguez. Aunque no se especificó dónde ocurrió este incidente, usuarios en redes sociales indicaron que se trataba de las calles de la comunidad de Zico, ubicada en el estado de Veracruz, en el este del territorio. El video se habría grabado el lunes 22 de julio, justo un día antes del gran festejo en este lugar, dedicado a sus santos patronos.
Es noticia la policía de España que incautó más de 2.000 plantas de marihuana que eran cultivadas en un invernadero en la ciudad de Cádiz. 4 personas fueron detenidas, acusadas de tráfico de droga, asociación ilícita y defraudación de fluido eléctrico. Los capturados hacían parte de una organización criminal. Los operativos iniciaron hace semanas cuando vecinos denunciaron un fuerte olor a marihuana. Los 4 detenidos formaban parte de una organización criminal perfectamente estructurada y que contaba con unas instalaciones altamente sofisticadas y preparadas para el cultivo intensivo de marihuana, para cultivar muchísima cantidad de marihuana y posteriormente distribuirla. Esta operación se enmarca dentro de la Operación Verde que la Policía Nacional lleva a cabo para tratar de disminuir la capacidad de acción de las organizaciones dedicadas al cultivo de marihuana. Es noticia el gobierno de Colombia que condenó las amenazas contra ciudadanos venezolanos en el nororiente del país. En un video publicado en redes sociales, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó de inaceptables las intimidaciones por parte de un grupo criminal. El embajador del gobierno venezolano en Colombia, Humberto Calderón Berti, del gobierno interino, advirtió que en la ciudad de Bucaramanga se repartieron panfletos en el que se amenazaba con llevar a cabo una limpieza social y se amenazaba a ciudadanos venezolanos residentes en la zona. En las últimas horas hemos sabido que en la ciudad de Bucaramanga están circulando mensajes y panfletos amenazando a los migrantes venezolanos y a cualquier colombiano que esté tendiéndoles la mano u ofreciéndoles trabajo o ayuda. Eso es totalmente inaceptable. En el gobierno del presidente Iván Duque hemos dicho claramente que Colombia tiene una mano tendida frente a la migración venezolana que muchas veces está compuesta por colombianos, colombo-venezolanos que se fueron al hermano país hace muchísimos años. Los panfletos que circulan por las calles del barrio San Alonso alertaron a las autoridades. Podemos desvirtuar que este panfleto no tiene origen, no tiene autoría en grupo armado organizado alguno. Uno de los panfletos fue dejado en la puerta de una fundación dedicada a la defensa de los venezolanos recién llegados a la ciudad. Con temor, sus funcionarios recibieron la amenaza del grupo autodenominado Águilas Negras. No es justo que por un trabajo social que nosotros hacemos tengamos que sufrir esta persecución. La Fundación Entre Dos Tierras atiende a diario más de 700 migrantes que no tienen alimentos ni saben ubicarse cuando llegan al área metropolitana. Siempre hay una piedra de tropiezo en el camino, que eso a veces, como dice el dicho, por uno, a veces pagamos todo. La policía insiste en que no hay presencia de esos grupos al margen de la ley. Sin embargo, incrementaron los operativos en el sector. Es noticia la respuesta del dirigente madurista Tarek El Aissami a Estados Unidos luego de que ICE lo incluyera en la lista de criminales más buscados del mundo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. El ministro de Industria y Producción del régimen ha dicho que ningún imperio podrá vencerle. Esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo. Nosotros les respondemos como le responden los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, con la fuerza del caudillismo. Indetenibles, inquebrantables, leales con nuestra historia, leales con nuestro amado comandante Hugo Chávez, leales con nuestro pueblo y sobre todo leales con nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro. No podrán detener el curso irreversible y la voluntad firme del pueblo venezolano a ser una potencia, a ser un país libre y soberano. Así que acúsenos de lo que les dé la gana. Nosotros sigamos construyendo el sueño de Bolívar, el sueño de la patria. En esta parte del programa quiero saludar a Joseph Umire, experto de seguridad y amenazas transnacionales y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Umire, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idaña. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en su programa. Gracias a usted por acompañarnos. Comencemos por cuál es el significado, cuál es la importancia, la trascendencia de esto que ayer se publicó, de esta solicitud que hace ICE en relación a Tarek El Aissami.
Bueno, es significante en el sentido que es una continuación de varias acciones que el gobierno de Estados Unidos está tomando contra Tarek el-Aissami y también su red financiera ilícita. Samar López Bello, un testaferro importante que tiene, también está buscado por la justicia norteamericana. Yo creo que hay algo que la audiencia tiene que entender, porque muchas preguntas surgieron de por qué ICE fue la agencia de hacer este anuncio y no la DEA o otras agencias que están más vinculadas al antinarcotráfico. Y la razón es que ICE siempre ha sido encargado de la investigación de Tarek el-Aissami desde 2017. Acuérdense, en febrero de 2017 el Departamento de Tesoro le puso sanciones a Tarek el-Aissami y Samar López Bello, y después de esas sanciones se surgió una investigación manejada por el equipo de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, o lo que se llama Homeland Security en inglés. Adelantamos a marzo de este año. En marzo de este año se hizo un juicio, una acusación formal del Departamento de Justicia contra Tarek el-Aissami, y esa acusación formal que está manejado en el Distrito Sur de Nueva York es manejado por un agente que trabaja en la Fiscalía representando a ICE, la Agencia de la Seguridad Nacional. Entonces, es lógico que están avanzando en este paso, y yo creo que están construyendo un caso legal grande que pueden presentar ante cortes internacionales para pedir una orden de captura, a lo mejor una aviso, una flecha roja, una alerta roja por Interpol. Justo, quiero hablar también de Interpol, pero ya que lo menciona, una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuánto limita la movilidad del señor el-Aissami esta publicación de ICE? Si fuese Interpol, si fuese esa flecha roja que usted señala, evidentemente estaría bastante limitado. Pero siendo ICE, ¿cuánto lo limita? ¿Lo reduce el territorio a ciertos países? ¿Por dónde puede desplazarse o no? Mira, le limita en el territorio estadounidense. O sea, ICE, conjunto con la agencia donde corresponde, el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, maneja toda la parte de migraciones en el lado fronterizo, aduanas, puertos, aeropuertos. Entonces, le va a limitar su ingreso a Estados Unidos. Ahora, yo creo que es obvio que Tarek el-Aissami no viaja a Estados Unidos, claro, por lo menos no con frecuencia. El problema es que hay otros países en el mundo donde no reconocen las acusaciones de Estados Unidos, principalmente países como Rusia y Turquía, dos países que Tarek el-Aissami ha viajado en los últimos meses. Entonces, lo que pasa es que cuando uno hace una demanda y dice que Tarek el-Aissami no debería estar viajando a estos países, la primera respuesta que vas a tener es no tienes ningún acción legal en el ámbito internacional contra Tarek el-Aissami. Solo las cortes de Estados Unidos están reconociendo esas acusaciones. Entonces, es necesario seguir el proceso legal internacional para que Interpol o hay otras agencias también podían poner este tipo de alertas sobre este individuo para que limite sus viajes a los países que son miembros. ¿Quién tendría, señor el-Aissami, Joseph, ¿quién tendría que solicitar a Interpol, a estos organismos internacionales, una alerta roja? Es decir, ¿quién tendría que razonar por qué esta alerta tiene que ponerse? Mira, es como cualquier otro caso legal que se tiene que presentar ante un tribunal que existe en Francia, en Lyon, France, sí, donde la sede de Interpol radica. Entonces, Estados Unidos, que si va a hacer esta solicitud, tiene que presentar las evidencias y hacer un caso legal que lo va a presentar ante el tribunal pidiendo este tipo de acción. Ahora, en este caso, sí, no estoy seguro si Venezuela es miembro de Interpol, pero si lo es, va a tener la habilidad de defenderse ante esas acusaciones y la decisión final queda con la tribunal de Interpol, si lo van a hacer o no. Entonces, es un proceso como cualquier otro proceso judicial que se lleva en un país, tiene que ir ante un tribunal y el tribunal tiene que hacer la decisión si lo van a hacer o no. En todo caso, es una medida de presión, es una medida que en cierta forma limita a Tarek el-Aissami. Fuera de Turquía, Rusia, creo que igual el planeta se les va haciendo pequeño.
Mire, yo creo que también es un mensaje muy claro político de que sabemos exactamente quiénes son los individuos dentro del régimen de Venezuela que están haciendo acciones que son preocupantes para la seguridad regional en el ámbito de ilícito de narcotráfico, lavado de dinero, pero también en el ámbito de migraciones. Yo creo que eso también es un mensaje político que puede llevar la agencia ICE. Claro. En el último mes de julio es la primera vez desde que empezó la migración venezolana desde 2014, es el primer mes que se ha triplicado la cantidad, el número de migrantes venezolanos que han pasado la frontera con Estados Unidos. Antes era 20, 30, 40 migrantes. En el mes de julio ha superado 300 migrantes que han pasado esta frontera en el sur de Estados Unidos. Sí. Entonces la preocupación no es los migrantes, porque sabemos que ellos mayormente son legítimos. La preocupación es que la ISAMI, mediante su red, va a abusar de estas migraciones para infiltrar sus operadores en otros países de la región, incluyendo hasta en Estados Unidos. Entonces ellos tienen una clara postura sobre esto, y creo que en cierta forma es un mensaje al señor al-Aissami mismo, diciéndole: sabemos lo que quieres hacer, pero no va a funcionar. Es una advertencia. Joseph, el presidente Iván Duque Exacto. ayer hablaba de Venezuela, denunciaba la permanencia en Venezuela de grupos del crimen organizado. Quiero hablar contigo de esto, pero quiero que escuchemos lo que decía el presidente Duque. La dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura connivente con el terrorismo. Es una dictadura que ha alojado en su territorio grupos armados colombianos, brindándoles santuario y protección en una clara y manifiesta violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y creo que esa es una situación que el mundo debe denunciar y no se puede tolerar. Joseph, ¿qué hacer ante esto? Es decir, no es la primera vez que escuchamos esta denuncia, quizás no hecha por el presidente Duque de esta forma, diciendo que se viola artículos de Naciones Unidas, pero es una realidad que está allí. Sí. Es claro, es una realidad que ya se conoce no solo en Colombia, pero muchas agencias de seguridad por toda América Latina ya saben bien la presencia de ELN en Venezuela. Es más, 2 semanas antes había un ministerial de la lucha contra el terrorismo en Buenos Aires, Argentina, donde Colombia presentó con muy clara evidencia la presencia de ELN en Venezuela, incluyendo en el territorio venezolano, pero también en la frontera con Colombia, y cómo fluye la movilización de sus redes entre Colombia y Venezuela. Eso es súper claro. La cuestión es qué se va a hacer. Entonces yo creo que la presión internacional es donde están jugando el presidente Duque. Está haciendo el conocimiento a un nivel mucho mayor, no solo en Colombia, pero a nivel internacional, Naciones Unidas, la OEA, todo el marco regional e internacional que puede ser, para que todos empiecen a denominar al régimen de Nicolás Maduro tal como es, un Estado que apoya a grupos terroristas y un Estado que apoya a crimen organizado transnacional. En el Departamento de Defensa, en la Comunidad de Defensa, hay un concepto que se llama la convergencia. Es cuando varias amenazas están uniéndose mediante las mismas redes. Sí. Esa convergencia existe por países como Venezuela. O sea, Venezuela es la convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional, y eso está demostrado más y más por el gobierno de Colombia. Por el gobierno de Colombia y por personas como tú que lo han señalado una y otra vez. Joseph, esto, por supuesto, a Duque le preocupa todo, pero le preocupa muchísimo el ELN, también la disidencia de la FARC, que crece en número y además crece de manera importante y en tiempos o en lapsos cortos de tiempo. Pero ¿qué pasa con otros grupos que hemos mencionado en otras conversaciones nuestras? Hezbollah, Hamas. No, esos grupos también son parte de esta convergencia. No podemos descartar la posibilidad de que Hezbollah pueda estar trabajando con el ELN. Lo que sí sabemos es que Hezbollah históricamente ha trabajado con la FARC.
Algo que mucha gente no sabe, y esto te lo digo porque acabamos de reconocer el 25 aniversario del atentado de terrorismo islámico más grande de América Latina, el bombazo en Buenos Aires contra la AMIA en 1994. Algo que mucha gente no sabe, algo que mucha gente no sabe es los explosivos que fueron enviados a Buenos Aires en ese año, 94, para tumbar ese edificio en Buenos Aires y matar a 85 argentinos, fue enviado mediante redes de Hezbollah en Colombia, conjunto con la FARC, según la inteligencia argentina. Entonces, esta relación que el FARC y Hezbollah es conocido por ya más que 25 años, entonces no podemos descartar que Hezbollah también puede estar trabajando con otros grupos terroristas y de crimen transnacional como ELN. Hezbollah es una mafia, tiene aparatos de inteligencia, aparatos de lavado de dinero, narcotráfico, pero no podemos olvidar que principalmente también es el grupo de terrorismo internacional más poderoso del mundo. Ahora, cuando yo te escucho hablar y hablarme y explicar la presencia de todos estos grupos y de sus vinculaciones internacionales, la pregunta es, ¿por qué han dejado, Joseph, que esto prospere o se consolide de la manera en que ahora está en Venezuela? No, es una falta de visión política, yo diría, de mi país y tal vez muchos países en la región. Hablando de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos no ha priorizado América Latina por mucho tiempo. Eso no solo va en el último gobierno, yo diría por los últimos 3 gobiernos, yendo hasta los 90, donde se ha enfocado en otras regiones. Obviamente después del 11 de septiembre, un enfoque mayor en el Medio Oriente. Entonces América Latina ha tomado digamos, un asiento atrás en las conversaciones políticas de prioridad en Washington. Y eso a lo mejor muchos han celebrado eso, pero lo que pasa es que cuando ese vacío se construyó, se fue ocupando por otros países como Rusia, Irán, China, países que a lo mejor quieren negociar con América Latina, pero ese negocio va con un precio. Ese negocio va con un precio de más criminalidad, más corrupción, más violaciones de derechos humanos y sistemas totalitarios que en sus propios países, hablando de China y Rusia, sus propios ciudadanos tienen miedo de su gobierno. Entonces, ese tipo de sistema quieren transportar a América Latina porque quieren utilizar la región como una manera de provocar y chantajear a Estados Unidos. Entonces, fue parte de nuestra negligencia, nuestro abandono de América Latina que nos llevó a esta situación. Negligencia y abandono. Así es. Joseph Umire, experto de seguridad y amenazas transnacionales. Joseph, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por atendernos. Igualmente, Idaña, siempre un gusto. Por otra parte, republicanos y demócratas debatieron en el Senado medidas para endurecer las reglas de asilo en los Estados Unidos. Uno de los grandes aliados del presidente Trump en el Congreso propuso una iniciativa que limitaría las posibilidades a familias de inmigrantes en la frontera. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Con esta imagen empezó el acalorado debate. Este padre cruzó corriendo el río porque al otro lado vio la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Son los rostros de las más recientes víctimas mortales que ha dejado la inmigración hacia Estados Unidos. El senador republicano Lindsey Graham utilizó como ejemplo ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el caso de Oscar Martínez y su hija Valeria, de menos de 2 años, argumentando la urgencia de endurecer las leyes para limitar la inmigración ilegal. Si pueden llegar a Guatemala y venir a pedir asilo y traes a un niño pequeño, estás aquí para quedarte. Cuando se trata de menores no acompañados, el 98% nunca son enviados de regreso a su país, por lo que tenemos una laguna en nuestra ley de que si eres de Canadá o México, podemos enviarte de regreso. Pero si eres de América Central, no podemos. Así que la gente envía a sus hijos a este peligroso viaje. Hasta el momento, de acuerdo al Tratado de Flores, los inmigrantes que viajan con niños y son detenidos deben ser liberados a los 20 días para esperar sus audiencias de asilo. El proyecto de ley que se impulsó hoy sin la participación demócrata pretende reformar la norma actual. Los demócratas criticaron a Graham por evadir el apoyo de la minoría demócrata. Tenemos reglas escritas que respetan a la minoría en la comisión. Ahora usted tiene la oportunidad de respetar esas reglas y creo de buena fe debemos trabajar con usted y trabajaremos con usted para tratar de llegar a una conclusión. La comisión votó 12-10 para enviar este proyecto de ley al Pleno del Senado
donde necesitará al menos 60 votos para ser aprobado. Pese al endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos y en México, aún son cientos los centroamericanos que buscan cruzar la frontera y llegar hasta la Unión Americana. Docenas de migrantes que permanecían en territorio mexicano cruzaron este miércoles de forma ilegal la frontera en Hidalgo, en Texas. Tras pisar suelo estadounidense, fueron arrestados por la patrulla fronteriza. Los centroamericanos tomaron la decisión de cruzar para agilizar el proceso de solicitud de asilo, pues los requerimientos están demorados y podrían tardarse varios meses. Este grupo hace parte de una de las caravanas migrantes que llegó a la frontera en 2018 y que aún permanece en refugios. Y el peligroso virus del ébola sigue siendo una amenaza para la humanidad. Un día como hoy, pero hace un año atrás, la Organización Mundial de la Salud decretó el inicio de una nueva epidemia de esta enfermedad en África. Desde el área afectada, oficiales de la ONU hablaron sobre el trabajo que ha evitado una nueva expansión mundial de este virus. Alejandro tiene el reporte. Alejandro Rincón, en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. El año 2014 fue la última vez cuando la comunidad internacional estuvo en alarma por un brote de ébola que de 3 países de África llegó a tocar otros 7, incluyendo los Estados Unidos, en donde se confirmó la presencia de 4 personas con esa peligrosa enfermedad. Esa emergencia ya se superó, sin embargo, hoy se cumple el primer año de un nuevo brote de ébola que ha estado concentrado en la República Democrática del Congo, en África. En las últimas horas, justo cuando llega este primer aniversario del brote que ya ha afectado a 1.800 personas en los últimos 365 días, se ha confirmado que 3 personas han dado positivas a las pruebas aplicadas para detectar la presencia del virus. 3 personas parece que no es mucho. Sin embargo, recuerden, el ébola es tan peligroso que se llega a esparcir rápidamente y es por eso que las autoridades sanitarias, en particular la Organización Mundial de la Salud, elevan hoy una nueva voz de alarma por el peligro que todavía representa el ébola. Y el mensaje que dejan adicionalmente con el primer aniversario es que lo que ha sido la principal herramienta efectiva en contra del ébola ha sido la vacunación. Un mensaje clave que fue reiterado hoy y que es importante recordar a la comunidad internacional por una razón. Ahora mismo hay activos alrededor del planeta distintos movimientos que insisten en señalar que las vacunas son peligrosas para los seres humanos. Tenemos 95% de aceptación en la vacuna, que es maravilloso cuando ves lo que hemos visto en el resto del mundo, con vacunas que han estado por tanto tiempo allí. Pero ébola es algo especial porque solo una persona que no se vacune y luego que resulte infectada puede contagiar el virus en todas partes. Ese mensaje que ustedes acaban de ver llegó directamente desde la ciudad de Beni, en Congo, donde está ubicada la acción de la Organización de Naciones Unidas y en particular de un equipo de respuesta de emergencia que durante el último año ha adelantado enormes esfuerzos con el objetivo de que el ébola y la epidemia que está ahora mismo en curso no salga de territorio africano. Consultamos directamente sobre los retos que enfrentan a futuro en los próximos meses esta estrategia de contención del ébola y esta fue la respuesta que obtuvimos. El Banco Mundial anunció la semana pasada que estarían dispuestos a disponer $300 millones en créditos para la República Democrática del Congo para esta respuesta. Y va a haber una fase post-ébola también. Necesitamos estar preparados para eso. El impacto va a durar por años. Una vez que esto termine, nosotros tendremos sobrevivientes que van a ser monitoreados por años para tratamiento, no para el ébola, sino por el impacto. A propósito de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría General de la ONU recuerdan a la comunidad internacional que es vital respaldar el trabajo de las agencias humanitarias en la medida en que este es el esfuerzo que principalmente ha mantenido contenido al ébola durante los últimos meses y la medida en que continúe ese trabajo, pues se evitará que esta epidemia vuelva a tener una dimensión global. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya tiene en su despacho la solicitud de reintegro de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, impulsado por el presidente encargado, Juan Guaidó, y aprobado por la Asamblea Nacional.
El representante permanente de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, le entregó el documento una vez cumplidos todos los pasos legislativos de la ley aprobatoria del TIAR, con el objetivo de que surta efectos internacionales. A esta hora, cuando son las 5:58 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, nos acompaña Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, bienvenido, buena tarde. Idania, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos como siempre. Finalmente el TIAR llegó a la Organización de Estados Americanos. Parece que el viaje no fue directo, tardó algunos días, pero ya está allí. ¿Cuál es el proceso que a partir de ahora comienza dentro de la organización? Bueno, en primera instancia, la Secretaría General de la organización debe notificar a los demás estados que son parte del TIAR del reingreso de Venezuela. Una vez se cumpla ese último paso administrativo, pues entonces ya Venezuela pasa a formar parte del tratado con todos sus derechos y obligaciones, y en consecuencia, cuando así lo dispongan las autoridades de la Asamblea Nacional y del gobierno del presidente encargado Guaidó, pues Venezuela podría perfectamente solicitar la convocatoria de una reunión a los efectos de evaluar con los demás países que son parte del tratado, pues la aplicación de las disposiciones de ese tratado. Ahora bien, mucho se ha especulado en relación a este tratado en particular. Mucho se ha venido hablando antes de que llegara al punto donde se encuentra. ¿Qué alternativas ciertas, Mariano, le da a Venezuela el formar parte del TIAR nuevamente? Es decir, ¿qué puede y qué no puede hacer a través de este tratado? Sí, creo que es una pregunta crucial, ¿no? Desde mi punto de vista, el TIAR es una herramienta adicional que va a tener o que ya tiene de alguna forma la Asamblea Nacional y el presidente encargado Guaidó a los efectos de buscar aumentar la presión internacional. ¿Qué es lo que establece el tratado? El tratado establece que, específicamente en su artículo 6, que cuando hay una situación que amenaza la paz y la seguridad del continente, pues el tratado es aplicable y por lo tanto los países que son miembros de ese tratado, que no son todos los países de la OEA, pero son la mayoría, pues entonces tienen que reunirse a los efectos de evaluar cómo van a responder. Y el mismo tratado establece una serie de medidas que ya las hemos comentado en otros programas, que básicamente son el cese de relaciones diplomáticas, el cese de relaciones consulares, de alguna forma el cese de relaciones comerciales, y por último establece el empleo de la Fuerza Armada. Entonces, debe darse una reunión donde se analiza la situación en Venezuela, cada país puede hacer su presentación y a partir de allí los países pueden elegir si aplican una o varias de las medidas que establece el tratado. Claro. Dicho eso, y para concluir, habrá que ver qué es lo que plantea el presidente encargado Guaidó, y al final también depende mucho de cuál es la voluntad de los países, qué están dispuestos a hacer, qué medidas están dispuestos a aplicar. Recordemos, Idania, que la Asamblea Nacional aprobó el TIAR el mismo día que hubo una reunión del Grupo de Lima, por lo tanto que eso formó parte al menos de la discusión informal en esa reunión en Argentina, y al final de esa reunión vimos un canciller de Argentina que por primera vez no descarta la posibilidad del uso de la fuerza, pero la pone quizás como un escenario más adelante o que todavía no es inminente. Y también extraoficialmente ha trascendido que durante la reunión quizás el único gobierno que comentó ese avance del TIAR fue el gobierno de Brasil, y dijo que estaban de acuerdo con que Venezuela reingresara, pero a los efectos de aumentar sanciones. Ahora, el solo hecho de que Venezuela vuelva al tratado, de que Argentina hable por primera vez, como señalas, de esta posibilidad
que no es la que se desea o no es la que está sobre la mesa, pero está allí. ¿Puede servir como factor disuasivo? Es decir, no te muerdo, pero te enseño los dientes, dicho coloquialmente de esta manera. ¿Puede de alguna manera hacer que Venezuela se mida en ciertas cosas sabiendo que el TIAR ahora está allí? Bueno, eso es una pregunta compleja de responder. Yo creo que es posible que pues la posibilidad de que esa herramienta esté allí, no tanto diría yo pues al régimen de Nicolás Maduro, pero sí algunos de quienes sostienen al régimen. Vimos la reacción de Vladimir Padrino López luego de la decisión de la Asamblea Nacional con respecto al TIAR, sí, manifestándose en contra. Vimos también la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que está a las órdenes de Nicolás Maduro, básicamente diciendo que la Asamblea Nacional no podía aprobar esa ley. Yo creo que este es un tema que preocupa dentro del régimen, pero al mismo tiempo lo que yo percibo es que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a hacer lo que sea, inclusive enfrentar un escenario como ese, a los efectos de tratar de permanecer en el poder. La clave aquí es si estos pasos que se están dando para aumentar la presión internacional son suficientes en este momento para que al menos algunos factores dentro del régimen presionen como factor disuasivo, como tú bien dices, para que pues, no se llegue a eso. Pero habrá que verlo. Es difícil responder la pregunta con especificidad. Claro. Mariano, mucha gente quisiera, ante la desesperación que se siente, que mañana mismo alguien decidiera implementar una acción armada. Lo cierto es que, contrario a lo que algún sector piensa, de que Venezuela para Estados Unidos no sigue siendo una prioridad, pareciera que Estados Unidos tiene una estrategia global, o por lo menos amplia y persistente. Es decir, sanciones económicas, pronunciamientos constantes por parte de representantes del gobierno, la publicación por parte de ICE de la foto de la ISAMI, que pudiera ser la primera de otras que vengan atrás. El sobrevuelo de aviones de reconocimiento que ya han sido denunciados unas 4 veces y que no puede ser casual. ¿Es parte todo esto de una estrategia? Yo creo que sí, a ver, y creo que los propios funcionarios del gobierno estadounidense, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, lo ha dejado muy claro. En este momento la estrategia del gobierno estadounidense es presión política y presión económica. Hoy mismo trascendió, no hay mucho detalle, pero esta misma tarde trascendió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había respondido que sí a una pregunta sobre si está considerando implementar un bloqueo a Venezuela. Así que de alguna forma yo creo que en este momento la estrategia de Estados Unidos es presión política, es presión económica hacia el régimen de Nicolás Maduro, sigue buscando que haya un quiebre en el sector militar, pero también es verdad pues, que por principio y porque no se sabe cómo se va a desarrollar la situación, el gobierno estadounidense no descarta ningún, aunque es muy poco probable, el uso. Pues pueden haber incidentes que cambien ese cálculo. Uno de esos incidentes, pues, tú hacías alusión a ello, si hay algún tipo de enfrentamiento o accidente con el sobrevuelo de estos aviones que siguen ocurriendo y que ya la semana pasada o hace pocos días vimos como un avión de la Fuerza Armada venezolana pues de alguna forma voló muy cerca de ese avión y según el gobierno estadounidense lo puso en riesgo. Entonces, de hecho hoy algún funcionario del régimen decía Estados Unidos está buscando algún tipo de incidente con el sobrevuelo de estos aviones, porque creo que son 4 ya, porque fue denunciado uno último en las últimas horas. Sí, a ver, el sobrevuelo de estos aviones viene ocurriendo de forma mucho más evidente
desde principios de este año, desde que hubo el nuevo auge de la crisis, ¿no? A ver, el régimen dice eso, sin embargo el gobierno estadounidense insiste mucho en que el sobrevuelo de esos aviones sigue siendo en espacio aéreo internacional. Sí. Sin duda alguna lo están haciendo para tratar de recabar información. También recordemos que el propio jefe del Comando Sur ha dicho que están tratando de entender bien qué es lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Sí. Ese es el motivo de esos vuelos y habrá que ver si eso se traduce en un incidente o no. Yo pienso que es poco probable, pero a veces cuando hay vuelo de aviones y luego claro, también vuela el avión de la Fuerza Armada venezolana, uno nunca sabe qué puede pasar y claro, eso cambiaría los cálculos. Claro. Ahora, Mariano, en paralelo a toda esta circunstancia política de la que venimos hablando, hay una realidad, y es una realidad que no cambia, que no se modifica y que está siguiendo el curso de una línea proyectada por especialistas en la materia, y me refiero al éxodo venezolano, el cual ya se calculaba en más de 4 millones hace un mes atrás. Para muchos otros ya está sobre 5 millones y hay quien habla de que a final de año esto puede llegar. Hay cifras diferentes, unos dicen 6, otros dicen 7 y hay otros más atrevidos que hablan de 8 millones de venezolanos fuera, lo cual es un porcentaje absolutamente importante. Pero un porcentaje que también tiene un impacto duro en la región, en los presupuestos de los países como Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, y que por más solidaridad o por más ayuda que se quiera dar, esto terminará desequilibrando los propios presupuestos internos. Esto está allí y de alguna forma tiene que presionar todo el aspecto político que venimos comentando. Sin duda alguna, podríamos inclusive hablar de que eso es una bomba de tiempo. Yo creo que no hay que olvidar que hay ya varios países, Ecuador, el caso más reciente, que han incrementado de forma significativa las restricciones para que los venezolanos puedan ingresar a ese país, estableciendo un sistema de visas, sí, que no es nada sencillo de obtener, sobre todo para personas que están en Venezuela. Es el mismo caso de Perú. Y aquí, a ver, yo creo que la disposición de los países de América Latina y sobre todo el caso de Colombia, que yo pienso que es el país más crucial a observar en esta situación, sigue siendo de tener una política de puertas abiertas. El propio gobierno colombiano ha introducido esta semana un proyecto de ley de migración que pudiese afectar a los venezolanos. Yo creo que al final esto va a depender mucho de la decisión y de la respuesta que tenga el gobierno de Colombia, porque dado que ya son los otros países y da difícil controlar la frontera entre Venezuela y Colombia, y que, como tú bien decías, todo esto está progresivamente causando un descalabro importante en temas de presupuesto, infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera. Sí. Podría llegar un momento en que el gobierno de Colombia diga sencillamente no puedo recibir a más venezolanos, y eso obviamente pues pondría en una posición de evaluar qué se puede hacer a los demás países de la región y también a Estados Unidos. Evidentemente. Mariano de Alba, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Igual. Son las 6:12 en Caracas, Venezuela. Este jueves fue suspendida la audiencia preliminar del caso contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El tribunal no tuvo despacho, tampoco ha permitido que se juramente la defensa, pues solo ha trabajado 6 días en el último mes. Los abogados de Zambrano exigen que esté en libertad y que cesen las irregularidades. En este caso, Luis Alejandro Laya tiene el reporte.
Hola, buenas tardes. Para este jueves estaba prevista la audiencia preliminar del caso que se sigue en contra del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sin embargo, esta no se realizó. Sus abogados denuncian que hay irregularidades y violaciones al debido proceso durante lo que ha transcurrido de esta detención. Señalan que además de que no se ha realizado esta audiencia y tampoco se le ha permitido con regularidad las visitas al primer vicepresidente de la Asamblea, tampoco se ha permitido que su defensa se juramente. Hasta el momento es representado por defensores públicos, a pesar de que han hecho todas las acciones correspondientes ante el tribunal. La audiencia de presentación del diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, prevista para este jueves, fue suspendida, pues nuevamente el tribunal no tuvo despacho. Tan solo 6 días ha trabajado en todo el mes de julio. Sus abogados, quienes no han podido juramentarse y acceder al expediente, denuncian irregularidades graves en este proceso. Nos hemos encontrado con que el tribunal no tiene despacho. El tribunal de la causa solo ha elaborado 6 días en el último mes. Esto ha impedido que se lleve a cabo la audiencia preliminar, según lo establecido en la ley. La ley establece que la audiencia preliminar debe ser fijada entre 15 y 20 días después de fijado el acto conclusivo. Han dado solamente 6, entonces en un mes. Además, tampoco se ha permitido que los abogados designados por el propio Edgar Zambrano asuman el caso. El tribunal no ha despachado para que puedan juramentarse y también tener acceso al expediente. En efecto, desde el día 21 de junio que fue presentada la acusación en horas de la tarde, día viernes, hasta el día de hoy el tribunal de la causa solamente ha dado despacho durante 6 días, por cuanto no ha podido ser ejercido el debido derecho a la defensa a la cual tiene el diputado. Junto a Zambrano, el 8 de mayo fueron detenidos 4 ciudadanos más: Luis Eduardo Peña, Pedro Alfonso, Martín Hernández y Abraham Rodríguez, todos ellos trabajadores de la Asamblea Nacional. Tampoco han sido liberados. Que no puedo llamarlos ni escolta porque esos muchachos ni un corta uña cargaban. Uno de ellos simple y llanamente pues había solicitado la cola para ser trasladado hasta el metro. Ellos son acusados de delitos de asociación para delinquir y obstrucción de la justicia, tan solo por estar en el mismo vehículo que el propio Zambrano. Existen todos los elementos jurídicos que determinan la inocencia de estas personas, que deberían para este momento tener una libertad plena. La defensa denuncia que el caso ha estado plagado de irregularidades. Al vicepresidente de la Asamblea Nacional no le permiten visitas, tampoco puede comunicarse telefónicamente, está aislado, no tiene defensa juramentada y solo han podido verlo 2 veces en más de 80 días de detención. Son violaciones que tienen que ver no solo con su condición de diputado, sino también, y de alto funcionario del Estado, sino también tienen que ver con las violaciones más básicas, los derechos más básicos que puede tener cualquier persona, independientemente de su investidura o no. Han indicado que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional levantó la huelga de hambre que mantenía para exigir la liberación de sus 4 acompañantes. Sin embargo, no han podido verlo desde el pasado 18 de julio, cuando todavía tenía 10 días en esta huelga. Indican que no conocen su estado de salud ni tampoco se han modificado sus condiciones de reclusión. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro corresponsal. Y si hablamos de detenidos, el régimen de Nicolás Maduro se niega a trasladar a un hospital al preso político Vasco da Costa, quien debe ser atendido de urgencia luego de que le practicaran una cirugía para extraerle un tumor en su ojo izquierdo. Sus familiares denuncian que el traslado le fue negado porque presuntamente no hay un vehículo que pueda llevarlo hasta el centro médico. Este es un régimen perverso que no quiere voces disidentes, porque como es un régimen antinatural y destructivo, lo único que le queda es el silencio de la población. Entonces cualquier voz disidente ellos la acallan. ¿Y cómo la acallan? Reprimiendo. Entonces los agarran, los torturan, los meten presos. No les hacen un juicio con un debido proceso como debe ser. Para hablar de este caso nos acompaña Ana María da Costa, hermana de Vasco da Costa. Ana María, buena tarde, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Hola Idania, ¿cómo estás? Gracias a ti y a NTN 24 porque siempre me apoyan en los momentos difíciles de mi hermano Vasco. Y siempre vamos a estar allí. Ana María, usted ha denunciado que el régimen se ha negado a trasladar a su hermano luego de la operación en la que le habrían sacado el carcinoma. ¿Cuál en este momento es la situación de salud de Vasco luego de la operación de su ojo izquierdo? Bueno, Vasco tiene un cáncer agresivo en el ojo izquierdo.
A pesar de que le extrajeron el carcinoma el 10 de julio, ellos no saben, porque una raíz del carcinoma no se la pudieron extraer sin romperle el globo ocular. Esto les hace sospechar a los médicos que el globo ocular también está contaminado de cáncer. Por eso es que se le tiene que hacer un examen llamado PM, que ahorita solo lo hace el doctor Bullón en la clínica Pacetti. Y tengo 3 semanas desde que él fue operado tratando de que le hagan el examen y no he podido. Siempre me dicen que no hay carro, que no hay vehículo, que hay esto, que hay problemas de protocolo, esto y aquello, todo. Siempre hay un problema. La verdad es que Vasco no es llevado a sus citas médicas cuando los médicos lo convocan, sino cuando ellos dicen que pueden llevarlo. Pero es una excusa absurda, es decir, que no hay carro para trasladarlo. Porque no tienen vehículo. O sea, yo no me lo creo. ¿Cómo es posible? Ramo Verde está actualmente custodiada por el Ejército, que es el contingente de la Fuerza Armada que más vehículos tiene. O sea, a mí me cuesta creer que en todo el Ejército no hay un vehículo para trasladar a los enfermos de la cárcel militar de Ramo Verde. Ana María, el día que Vasco fue capturado, usted decía que aproximadamente 17 vehículos fueron a buscarlo. Eso se lo he escuchado en varias oportunidades. Sí, eso también es lo que me llama la atención. El día que Vasco fue capturado, fueron a mi casa 17 vehículos, con más de 40 personas, con pasamontañas y fusiles. Ese día no faltaban vehículos para trasladarlo, pero hoy Vasco necesita hacerse un examen que ya ha perdido la cita varias veces para determinar si está contaminado su globo ocular o no de cáncer, para evitar que se le esparza por todo el cuerpo y ellos dicen que no tienen un vehículo que esté bueno. Ana María, ¿qué dicen los médicos? Es decir, ¿usted ha tenido la oportunidad de conversar con ellos? Bueno, los médicos dicen que es un cáncer agresivo, que hay que, a pesar que de los exámenes que le han podido hacer, él ve bien por ese ojo después de la operación, pero si está contaminado hay que sacarle el ojo, se llama hacer la exclusión del ojo, porque si se le pasa al hueso o esa parte de la cabeza es muy delicada, en cuestiones de cáncer, él muere con una metástasis. ¿Usted cree, Ana María, que aunque en circunstancias diferentes, su hermano puede perder la vista como la perdió, por ejemplo, el joven Rufo, a quien le dispararon perdigones en su rostro? No, sí. Si nosotros no reclamamos, si nosotros no conseguimos que Vasco sea trasladado oportunamente a todas las citas médicas que determinen los doctores, sí, Vasco se muere de un cáncer que después se le puede esparcir no a los ojos, al cuerpo entero. Vasco, si Vasco no es atendido, Vasco muere. Es tan sencillo como esto. Este tipo de carcinoma, si lo atienden a tiempo, se cura, pero si no lo atiendes, la persona muere. La persona se infecta rápidamente y muere. Sí. ¿Cómo lidian ustedes ante una situación como la que están viviendo en este momento? No, o sea, yo de eso no lo quiero pensar. Mi hermano Vasco es mi hermano. Yo tengo 2 hermanos, que son mi hermano Tiago y mi hermano Vasco. He vivido toda mi vida con mis hermanos. No me imagino la vida sin mi hermano Vasco. Mis hermanos son geniales, mis hermanos son ocurrentes, mis hermanos... ¿Cómo sería la vida sin Vasco? Sería horrible. La vida sin Vasco sería insufrible. Y más por decir lo que él piensa, Vasco siempre ha sido, como decir, el genio de mi familia. El genio de los 3 es Vasco. Vivir sin Vasco es horrible. Puedo imaginar, además porque yo creo que todos hemos seguido su lucha por la libertad de su hermano Vasco a lo largo de todos estos años, en los distintos momentos en que ha estado preso. Ana María,
recuérdele a nuestra teleaudiencia por qué Vasco está preso. Vasco está preso por el mal llamado caso Gedeón número 2, que dependiendo de lo que tú veas, si ves lo que declaró Reverol, es una cosa que dicen que son terroristas, y lo que está en el tribunal militar dicen que son instigadores y que afrentas al decoro militar. Sí. Delitos de un militar, Vasco no es militar, Vasco es un civil, puede afrentar el decoro militar. Y instigar, que el delito de instigación tiene que ir pegado a una rebelión. Rebelión no la hubo, aquí no hubo ninguna rebelión. ¿Qué le dice Vasco cuando usted lo puede visitar? Yo no le cuento bien lo que los médicos dicen. El médico me dice, señora, si usted no si usted no consigue que ese hombre lo tratemos, su hermano va a morir. El cáncer en esa parte del cuerpo se esparce rápidamente. Y de hecho, todos vimos cómo de nada que tenía en el ojo, en 2 semanas, 3 semanas, en 2 meses, terminó siendo un carcinoma enorme. Es decir, Vasco no está consciente de la realidad de su enfermedad, es decir, él no está consciente de que puede morir. No, él está consciente que puede morir, pero él sabe que nos haría mucha falta y él no quiere que nosotros pensemos eso. Él simplemente quiere dejarme un buen recuerdo si llega a morir. El problema es que mi hermano es mi hermano. Yo soy la más joven de mis 3 hermanos. Vasco, lo único que me dice es que no me preocupe, lo único que me dice es que no me enferme yo. Lo único que él está preocupado es con mi bienestar. Y él dice, yo puedo vivir sin un ojo y si me toca morir, pues voy a morir. Ese es el detalle. Yo soy la más pequeña de esta familia. Aunque sea una vieja, soy la más joven de los 3. Y ellos a mí siempre me van a proteger. Así como el día que nos allanaron. Ellos hicieron todo para protegerme y que no me pegaran. Y realmente la única persona que no dañaron ese día fue a mí. Gracias a que mis hermanos me protegieron. Mi hermano me sigue protegiendo en medio de su dolor. Ana María, ¿hasta dónde va a llegar en esta lucha por su hermano? ¿Qué más piensa hacer? Yo voy a ir hasta donde tenga que ir por mi hermano. Yo voy a luchar por mi hermano, esté vivo o esté muerto. Porque ya nuestro sueño es ver a Venezuela libre. Me han quitado todo. Esta revolución ha destruido todo lo que yo quiero, todo lo que yo amo, mi casa, mi familia. Pero el sueño que tengo de ver a Venezuela libre no me lo van a quitar. Este Vasco vivo, este Vasco muerto. Yo voy a seguir adelante y no voy a parar hasta ver a Venezuela libre. Ana María, ¿alguna vez alguien del régimen ha tenido algún tipo de comunicación con ustedes? No, yo del régimen no espero nada. Lo único que me han dado es muerte, miseria y persecución. El régimen lo único que tiene que hacer es irse. Es lo único que queda. Es lo único que queremos los venezolanos, que se vayan. No aceptamos el sistema de la mal llamada revolución bolivariana. No somos socialistas, no nos gusta el socialismo. Con ellos lo único que yo podría hablar es que se vayan. Yo con ellos no quiero nada, porque lo único que me han dado es muerte y destrucción. Son las 6:27. Es Ana María da Costa, hermana de Vasco da Costa. Ana María, gracias por estar con nosotros. Toda nuestra solidaridad, siempre. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Irania. Y gracias por siempre me has escuchado. Siempre que he estado triste, ustedes me han escuchado. Siempre que he estado, que no sé qué hacer, porque uno llega al momento que no sabe qué hacer, porque uno no tiene fuerza. Yo no tengo fuerza para ir a Ramo Verde y sacar a mi hermano de ahí. Si yo lo hago, simplemente me matan, me matan. Si yo tuviera la fuerza, yo liberaría a Vasco, pero no la tengo.
hacer es ir de puerta en puerta a la gente de buena voluntad que me quiera oír y decir lo que le están haciendo. Gracias, Ana María, gracias. Y siempre la vamos a oír, siempre que sea necesario y siempre que necesite una ventana para denunciar el caso de su hermano Vasco da Costas. Son las 5:28 minutos, hora Colombia. Es una noticia triste, es un caso tristísimo este de Vasco da Costa a lo largo del tiempo. Uno no puede dejar de conmoverse o dejar de sentirse afectado ante esa realidad. Y otra noticia vinculada con un caso doloroso igual, es el ascenso post-mortem al capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo. El embajador designado por Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, entregó en nombre del mandatario encargado la distinción a la familia del uniformado que falleció tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro y torturado. El diplomático aseguró que se trata de un reconocimiento a la honra de un valiente soldado venezolano. Con esto vamos a la pausa en la tarde de hoy. No sin antes invitarle a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Se los digo siempre, conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Regresamos en breve. Contra las cuerdas, así está hoy el presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Su mandato estaría en riesgo de ir a un juicio político que pretende poner en marcha la Cámara de Diputados tras la firma de un polémico acuerdo con Brasil que establecía nuevas tarifas y un cronograma de venta de energía de la represa de Itaipú, cuya soberanía comparten ambos países. El documento firmado con el gobierno de Jair Bolsonaro fue revelado la pasada semana. La oposición calificó el contrato como traición a la patria por hacerse de manera secreta y por las consecuencias económicas que tendría para el Paraguay. Hoy, el Palacio Presidencial anunció que quedó sin efecto esta controversia en relación a este contrato que habría sido firmado. El Paraguay no se merece ser defraudado por sus líderes, por quienes cuidan los intereses de los paraguayos. Actos de corrupción, errores que cometamos, vamos a ser drásticos, porque ese es el mensaje que quiere y que se merece nuestro pueblo. Por eso también he ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad o sin hacer juicio de valor, han también sido destituidos de sus cargos. Y si hay otros que han sido negligentes en su trabajo, que deben actuar con idoneidad y con capacidad, también van a seguir siendo destituidos. El gobierno de Brasil se pronunció sobre esta crisis, aseguró que teme un posible colapso del orden democrático en Paraguay. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el mandatario Bolsonaro aceptó dejar sin efecto el acuerdo energético bilateral suscrito en mayo pasado ante las amenazas de juicio político contra Mario Abdo Benítez y su vicepresidente. El presidente Bolsonaro espera que la anulación del pacto se lleve a cabo sin romper el orden democrático en cumplimiento de los compromisos de Paraguay bajo la cláusula democrática del Mercosur. Sérgio Moro es patrimonio nacional. Vía Twitter, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay expresó también su preocupación por la crisis que atraviesa la administración de Mario Abdo Benítez. La Embajada expresa su profunda preocupación por la situación actual. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos políticos y esperamos que se respeten los procesos democráticos y la Constitución Nacional, tomando decisiones con calma y en forma participativa, asegurando el debido proceso, otorgando los plazos necesarios a las partes y considerando todas las pruebas.
En esta parte del programa quiero saludar a Sebastián Hacha, él es doctor en Derecho Público y Gobierno, consultor político. Señor Hacha, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Adriana, a toda la audiencia. ¿Qué condiciones establecía este acuerdo para que un sector acuse al presidente de entreguista, para que se haya formado esta tormenta en relación a este acuerdo firmado? Hay que comprender que hay solamente 4 emprendimientos hidroeléctricos en el mundo. Y Paraguay tiene 2 de ellos, uno con el Brasil y el otro con la Argentina. Y particularmente estos emprendimientos tienen una gran connotación para el sentimiento nacional. En el año 2023, estamos próximos a ello, la tarifa de la energía eléctrica va a sufrir una reestructuración porque la deuda que tiene la binacional va a ser saldada en un 100%. Entonces va a ser un momento en el cual los estados, las altas partes del Brasil y Paraguay van a tener que negociar un nuevo precio de un bien que cuando se construyó esta hidroeléctrica hace 40 años, no se podía imaginar que hoy tenga un valor tan importante como estratégico dentro de nuestra sociedad moderna. Entonces, lo que ocurrió ahora, digamos, en los contrafuertes de esta gran negociación que se va a dar en el 2023, es que ambas partes tenían que ponerse de acuerdo sobre el contrato de potencia, es decir, de la capacidad que tiene la hidroeléctrica para ser utilizada, la energía que produce, y que hoy en día está siendo utilizada en un 84% por el Brasil y en un 16% por el Paraguay. Como la energía es de un 50 y un 50% propiedad de ambas partes, esa diferencia de 24% que tiene el Paraguay, perdón, de 34% que tiene el Paraguay, que cede al Brasil, tiene un precio, el que es un precio que se da por compensación. Pero así también la hidroeléctrica, como es una de las más eficientes del mundo, por la caída que tiene, por el lugar donde está enclavada, tiene pequeñas variaciones de producción hacia arriba que se llaman excedentes. Esos excedentes tienen un precio. En el año 2007 se negoció un precio muy ventajoso para el Paraguay, que lo seguía manteniendo hasta la fecha, y lo que se manejó sin la debida comunicación con la ciudadanía es un ajuste en el precio de esos excedentes que el Brasil quería dividirlo por costos iguales y no con un precio preferencial para el Paraguay. Esto fue considerado por el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, que es la parte más sensible en este tema, porque es un funcionario del gobierno quien hace esta denuncia, como un acto de falta de respeto a la institucionalidad, ya que el embajador paraguayo en Brasilia firma este documento sin consultar con la autoridad eléctrica o energética nacional. Recordemos que la empresa de Administración Nacional de Electricidad es una empresa monopólica de energía eléctrica en el país. Esto generó la furia en redes sociales de la ciudadanía, sectores universitarios, sectores técnicos afines al negocio hidroeléctrico, y lógicamente corrió como un reguero de pólvora en ambas cámaras del Congreso, provocando la dimisión de 4 altos funcionarios, el canciller nacional, el embajador que habíamos hablado ante Brasilia, el director de la binacional Itaipú y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, que había sido nombrado en reemplazo de aquel que había denunciado y renunciado posteriormente ante este hecho. La escalada con estas 4 renuncias se pretendía el Ejecutivo que esto amaine. Sin embargo, en la semana se presentaron nuevas pruebas sobre una supuesta negociación que involucraba, en este caso ya, al vicepresidente de la República, y eso finalmente llevó a que en el día de ayer, de una manera inesperada, el vicepresidente se apersonara a la Cámara de Diputados para hacer un descargo, lo cual, en una jugada muy arriesgada desde el punto de vista de la observación política, lo que hizo fue crispar aún más los ánimos, y ya se hablaba al cerrar la noche de ayer de un posible juicio político, ya que se tenían los votos para hacerlo. Recordemos que el juicio político se vota en la Cámara de Diputados y destituye el Senado. ¿Cuál fue la sorpresa esta mañana? Que ante intensas negociaciones que se dieron durante
ya entrada la madrugada, el expresidente de la República, Horacio Cartes, y líder de un bloque muy importante dentro del Congreso, del interior, de la interna del partido oficialista, decide retirar el apoyo al juicio político, por lo que este queda finalmente descabezado, Adriana. Ahora, derogado este acuerdo, ¿puede amainar la crisis que vive el país? ¿Puede respirar quizás con un poco más de tranquilidad Mario Abdo? Sí, definitivamente yo creo que ganó una pulseada, hay que decir, con algo de suerte y también con algo de ayuda por parte del gobierno brasileño, porque el presidente Bolsonaro comunicó en un acto no muy usual, porque este tipo de cuestiones se hacen vía comunicados oficiales de Cancillería, pero él sale en una conferencia de prensa donde anuncia que el acuerdo que estaba generando muchos problemas políticos a su par paraguayo finalmente quedaba sin efecto. Eso fue un guiño del gobierno brasileño hacia el paraguayo, que también descomprimió mucho la presión sobre el presidente, aunque quedan algunas dudas dentro de la oposición sobre la actuación del vicepresidente. Así que es muy probable que en los próximos días hayan algunos otros cambios dentro del gabinete o dentro de la binacional Itaipú, y que haya, lógicamente, hoy el presidente anunció en un mensaje de 20 minutos, quizá la parte más importante, el extracto más importante es cuando él convoca a todos los expertos nacionales en materia de energía y en materia de estrategia a una gran mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo, por lo menos en cuanto a los intereses nacionales, para llevar adelante la negociación con Brasil en los próximos 3 años, Adriana. Lo que no se hizo, pero que se plantea de aquí en adelante. Doctor Hacha, le agradezco muchísimo estos minutos y su explicación en NTN 24. Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde. Con esto llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.